Si f es una función derivable, ups, no sé qué pasó ahí. Si f es una función derivable, nos podemos hacer algunas preguntas. Sabemos que hay funciones que son derivables en todos sus puntos, obviamente, pero también las hay que no son derivables en ningún punto o que son derivables en solo algunos puntos. Eso se escapa del enfoque de este curso, pero podemos hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada? Derivada. La derivada de, pues, por ejemplo, f de x cubo. F de x cubo, si ya tenemos bien trabajada la regla de la cadena y la entendemos bien, deberíamos poder pensarlo como sigue. Bien, como la composición de la función f de x y de la función x cubo. Entonces tenemos la función f y adentro le estamos metiendo la función x cubo. Eso va a ser otra función nueva, ¿cierto? Si nuestra f fuese seno de x, f de x cubo va a ser seno de x cubo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo derivamos esto? La función exterior, si queremos aplicar la regla de la cadena, la función externa es f, la función interna es x cubo. La derivada de esta función va a estar dada por la derivada de la función externa, que en este caso es f', evaluado en la función interna, por la derivada de la función interna, que es 3x cuadrado. Nos podemos preguntar también cuál es la derivada de la función f de x al, al cubo. Bien, aquí la función interna es la f y la función externa es la x cubo. Entonces la derivada de esto va a ser la derivada de la función externa, que es 3x cuadrado, pero ahora la estamos evaluando en f. Entonces en vez de 3x cuadrado, 3f de x al cuadrado, por la derivada de la función interior, f' de x. Bueno, aquí lo hice con rojo, aquí no, pero quiero que se entienda. Eso es. De la misma manera, si nosotros decimos que y es es una función de x, entonces si nos preguntamos cuál es la derivada de y cubo, que era lo mismo que antes preguntar cuál es la derivada de f de x al cubo, bien, su derivada va a estar dada por 3 y cuadrado por y prima, bien, donde y prima, recordemos que es y prima es tanto el de y de x, representa eso, que eso es simplemente la derivada de la función f, si es que decimos que nuestra y es una función que depende de x, bien. Si se dan cuenta, ahí no estamos haciendo ningún cambio. Bien, si nuestra y es una función de x, entonces esto vale, porque es una simple definición, notación. Así que la ecuación nos quedaría que la derivada de y cubo es 3y cuadrado por y prima. Esa es toda la lógica de la derivación implícita. Vamos viendo un ejercicio. Considere la curva C dada por la ecuación coseno de xy más 1 igual a x cuadrado por y cubo menos pi cuadrado. Entonces esto es una curva en R2. No sabemos cómo se va a ver. Se podría ver así, como esto, y puede que tenga varios anillos. No sé, hay funciones que son así. O sea, hay no funciones, pero hay relaciones que son así. Bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Esta curva C, que está en alguna parte de R2 del plano, ¿cierto? Del par de todos los puntos XY que representa el plano, bla, bla, bla. Esta es nuestra curva C. En el punto P, que tiene coordenadas pi, 1, esto de aquí, cerca de él, podemos pensar que, chuta, aquí la curva se ve como algo así. Eso representa más o menos la gráfica de una función. Si asumimos eso, si asumimos que de manera implícita, no explícita, no podríamos hacer el despeje directo, pero quizá implícitamente está ahí, de alguna manera, hay una relación entre x e y, donde y es una función de x, y podemos escribir esto así, podemos hacernos la pregunta, bueno, si en esta parte el y es una función del x, ¿cuánto es de y de x? ¿Cuánto es la tasa de variación instantánea del y respecto al x? Bien, ¿cuál es esta derivada de esa función? Y para eso aplicamos la regla de la cadena. Bien, asumimos que el y es una función del x y hacemos lo mismo que hicimos en la página anterior. Pero primero, un par de cositas. En la parte 1 tenemos que mostrar que el punto P de coordenadas pi, 1 pertenece a C. ¿Qué quiere decir que una curva esté dada por esta ecuación? Quiere decir que en R2, en el plano, los puntos x, y que pertenezcan a esta curva van a ser exactamente aquellos que satisfacen esta ecuación de aquí. Obviamente algunos puntos satisfacen esta ecuación y algunos no. Bien. Entonces,
¿Cómo verificamos que este punto de coordenadas pi,1 pertenezca a C? Bueno, tenemos que reemplazar en la ecuación, tenemos que ver si esta ecuación se satisface para x igual a pi y para y igual a 1. Vamos yendo. Entonces aquí me queda coseno de pi por 1, eso es coseno de pi, más 1 es igual a x cuadrado y cubo, eso es pi cuadrado, porque es pi cuadrado por 1 al cubo, así que eso es pi cuadrado, menos pi cuadrado. Coseno de pi es menos 1, le sumo 1, y aquí me queda pi cuadrado menos pi cuadrado, y eso me da 0 igual a 0. Como este punto, pi,1, satisface que el coseno de x y más 1 es igual al x cuadrado y cubo menos pi cuadrado, el punto pertenece a la curva. Bien, así que de aquí podemos concluir que P pertenece a la curva C. Eso es importante. Bien. Luego, muestre que de y de x está dada por esta expresión de aquí. Se ve bastante fea, pero no está tan mal, ¿eh? Les digo de inmediato. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, partimos de nuestra expresión, que es coseno de xy más 1 igual a x cuadrado y cubo. Por cierto, aprovecho de perdonar si es que este video está saliendo tarde. Es la segunda vez que lo grabo, me salió mal el primero porque había escrito mal en el programa, puse un x de más aquí y no debería estar. Así que bueno, tomo esta expresión aquí y derivo a ambos lados respecto a x. Entonces vamos de a poco. En primer lugar, ¿aquí qué voy a tener? Estoy derivando, recordemos que el i es una función del x. Estamos asumiendo para la derivación implícita que el i es una función de x, cerca del punto P en este caso. Entonces, cuando derivo este lado izquierdo respecto a x, esta constante se me va a ir, el 1, y me va a quedar la derivada respecto a x de coseno de xy. Hasta ahí no voy a hacer demasiado. Y a la derecha, pues voy a tener algo similar. Recordemos algo muy importante. El pi cuadrado, el menos pi cuadrado es una constante. Vale menos 9, algo, 9,8 de ahora, algo así. Y por lo tanto se va. Recuerdo la anécdota de un profesor que decía que uno de sus estudiantes durante una de las evaluaciones le preguntó al profesor, profesor, ¿sabe que no me acuerdo cuál era la derivada de pi? Bueno, no sé si me puede ayudar. Y ahí está el problema. Pi es una constante, su derivada es cero, al igual que la constante de e. La constante de la derivada de e a la x es otra cosa, porque e a la x sí es una función, ahí sí. Pero si no, si es e solamente, es una constante. Así que esto me va a quedar así. Ok. Cuando yo tengo esto, el lado izquierdo, el d de x, de coseno de xy, esto usamos regla de la cadena. Recordemos, la y es una función del x. Podría ser y igual a coseno de x. Podría ser y igual a x cubo más logaritmo natural de e a la x cuadrado menos 1. Bueno, eso se puede simplificar, pero se va entendiendo. Bien. Entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo la composición de dos funciones. Una función es coseno de x, a la que le estoy ingresando la función x por y, porque y es una función del x, o sea, x y es una función de x también. Su derivada, por regla de la cadena, está dada por la derivada de la función exterior, que es menos seno, evaluado en la función interior, xy, por la derivada de la función interior respecto a x. Eso es menos seno de xy por, ¿y aquí qué tengo? Ahora tengo el producto de dos funciones que dependen de x, porque el x depende de x, obviamente es una función de x, y el y también es una función de x ahora. Bien, por lo tanto, la derivada de esto tiene que usarse... la derivada de esto requiere la regla del producto para encontrarse. Bien, su derivada está dada por la derivada de la primera función, que es 1, por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda, eso, respecto a x. Y recordemos que es eso, es el de y de x simplemente, es la derivada de y respecto a x, eso es y'. Ese es el lado izquierdo de la ecuación. Entonces lo voy escribiendo aquí, menos seno de xy por y más x y'. Bien, tengo eso. Ahora, en el lado derecho, ¿qué tengo? Tengo la derivada respecto a x de x cuadrado y cubo. ¿Y qué es eso? Nuevamente regla del producto. Esto es la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Esto es 2x y cubo más x cuadrado por lo mismo que decíamos antes. Ahora pienso en esto, ya lo habíamos hecho antes, ¿cierto? La derivada de eso va a ser 3y cuadrado
por y'. Pero aquí que tengo la composición de dos funciones. La función exterior, x cubo, la función interior, y. Su derivada es la derivada de la exterior, que es 3x cuadrado, evaluado en el interior, me queda eso, por la derivada de la interior. O sea, esto es simplemente 2x y cubo más 3x cuadrado por y'. Y ya vamos bastante bien. Eso ya nos debería dar bastantes puntitos en una evaluación. Voy a desarrollar el lado izquierdo. Menos seno de xy por y. Voy a poner el menos adelante. Lo vamos poniendo adelante. Ahí. Menos xy' seno de xy. Y eso es igual a 2x y cubo más 3x cuadrado y prima. De aquí, ¿qué queremos hacer? Queremos despejar el de y de x. Recordemos, esto es lo que queremos demostrar. Queremos expresar el de y de x en función exclusiva de el y el x. Pero de y de x es y', así que realmente eso es lo que estamos despejando. Bien, recordemos que estos símbolos significan lo mismo, esencialmente. Así que, ¿qué voy a hacer? Voy a ver qué términos contienen el y'. En este caso, este de aquí contiene, ¿cierto? Porque ahí está, y este también. Y voy a mover todo eso a un mismo lado de la ecuación. Bien, en este caso lo muevo al lado derecho, por ejemplo. Y lo demás lo muevo al lado izquierdo. Así que me queda menos y seno de xy menos 2 xy', digo xy cubo, igual a 3x cuadrado y prima más xy' seno de xy. De aquí, el lado izquierdo lo dejo igual, seno de xy menos 2x, incluso lo puedo cambiar ahora. Esto es menos por y seno de xy más 2xy cubo. Y eso es igual a, y ahora factorizo aquí, factorizo por el y'. Esto es 3x cuadrado más x seno de xy por y'. Y si ahora divido por la expresión 3x cuadrado más x seno de xy a ambos lados, me queda menos y seno de xy más 2x y cubo. Y eso partido, pum, 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 partido en 3x cuadrado por y cuadrado más x por el seno de xy. Y eso es mi prima. Recordemos que mi prima es mi de y de x. Y eso es lo que queríamos mostrar. Vamos a ver si está bien. Tengo un menos afuera, sí. Y seno de xy más 2x y cubo partido en 3x cuadrado más x seno de xy. Excelente. Entonces ahí lo tenemos. Ok, una vez que tenemos eso, ¿qué representa esto? Representa que en mi curva, si yo me paro en un punto x, y, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto está dada por esta expresión que está acá, que yo puedo computar si es que conozco el punto en el que estoy trabajando. Entonces nos quedamos con ese resultado. Lo voy a ir eliminando porque ya lo tenemos en el enunciado, así que no tenemos que mirarlo más aquí. Y vamos viendo qué nos dice esto. Determine la ecuación de la recta tangente a C en el punto P. Entonces ya sabemos que P pertenece a C, eso es importante, es un paso importante. A veces en los ejercicios de las evaluaciones puede que les pidan hallar la ecuación de la recta tangente a C en el punto donde X vale cierto valor, por ejemplo. Y ahí ustedes tendrían que despejar el I y encontrar el punto. Eso puede pasar, así que tienen que estar preparados para eso también. En este caso se los doy, bien, porque puede que, en este caso, si yo les doy que X vale pi, puede que sea difícil encontrar el valor del I correspondiente. Claro, sabemos que el I vale 1, pero a veces podría valer más valores. Bien, eso es importante también. Podría haber, mi curva se podría ver así, por ejemplo. Así, y que estemos aquí en X igual a pi, y que haya dos puntos que pertenecen aquí. Esto no pasa cuando la ecuación es directamente la gráfica de una función, pero no vamos a ahondar en eso. Pero quiero que se entienda eso. Para un determinado valor de x en una curva en general puede haber varios valores de y. Claro que sí, sin problema. La circunferencia, por ejemplo. Entonces tengo eso. Em, entonces, la ecuación de la recta tangente en el punto P. La pendiente de la recta tangente en el punto P está dado por esta expresión evaluado en
x,1. Bien, entonces, en P de I de X está dado por menos afuera. Y adentro, ¿qué me va quedando? Me va quedando 1 por seno de pi, porque es pi por 1, ¿cierto? Más 2 pi por 1, porque es 1 al cubo, ¿cierto? Estoy reemplazando simplemente lo que está ahí. Partido en 3 pi cuadrado por 1 más pi por seno de pi. Seno de pi es cero. Eso tienen que saberlo. Hay que trabajar las funciones trigonométricas. Em, lo que habíamos hablado en clase, ¿cierto? Si yo tengo mi circunferencia unitaria y yo me muevo en un ángulo desde aquí, un ángulo de pi, y acabo en este punto terminal, ¿cierto? Ese punto tiene coordenada i igual a cero, por lo tanto seno de pi es cero. Pero bueno, eso es discutido en la ayudantía. Tenemos eso, así que esto se me va a ir y esto se me va a ir también. Bien, porque seno de pi es cero, como digo. Me va quedando menos afuera, me queda 2pi aquí arriba y abajo me queda 3pi cuadrado. O sea, si cancelo uno de los pi's con el de abajo, me va a quedar menos 2 partido en 3pi. Esa es la pendiente de mi recta tangente. Hay que ahora encontrar la ecuación de la recta. Pero la ecuación de esta recta es i igual a la pendiente, que en este caso es 2 partido 3pi, x más un coeficiente de posición n. Y como sabemos que el punto pi1 pertenece a la recta, si yo reemplazo esto puedo obtener el n. Como este punto, como esta recta sí o sí va a pasar por este punto, el pi,1, pues reemplazo. Entonces tengo 1 igual a menos 2 partido 3pi por pi más n. O sea, 1 es igual a, estos dos pi se me van a ir, es igual a menos 2 tercios más n. De ahí, 1 más 2 tercios es igual a n, y por lo tanto, n es igual a 5 tercios. Sí, porque es 3 tercios más 2 tercios, así que 5 tercios. Así que la ecuación de la recta tangente debería ser i igual a menos 2 partido 3pi x más 5 tercios. Entonces aquí un, les traje un GeoGebra para que lo vayamos viendo. Navegador, muy bien. Entonces siempre pueden graficar estas cosas y pueden darse ejemplos en las, ¿cómo se llama? En los ejercicios del listado y pueden comprobar. Tienen que encontrar algún punto que pertenezca a la gráfica y calculan la recta tangente. Entonces, mi curva original era coseno de xy igual, no, más uno igual a x cuadrado, pum pum, y cubo menos pi cuadrado. Esa es mi curva. Entonces no se ve tan mal, no se ve tan fea. Una curva bastante bonita, parece que no tiene más puntos que estos. Entonces tengo eso. Y vamos viendo, por ejemplo, ¿está el punto pi,1 en mi curva? Yo diría que sí, diría que pertenece. Y según lo que calculamos es correcto. Y veamos si la recta tangente es la correcta. Dijimos que la recta tangente era igual a, ups, igual a menos 2 partido 3pi x más, ¿qué dijimos que era? 5 tercios. Entonces 5 tercios. Y ahí está. En este punto, la recta tangente está dada por esa ecuación. Y bastante bien, la verdad. Nada que decir. Creo que lo hemos hecho bastante, bastante bien. Entonces ahí está. Una cosita más que quería comentarles antes de acabar con esto. Debo estar grabando ya por harto rato. ¿Cuánto llevo? 19 minutos. Em, es lo siguiente. Ok. Nada mucho más allá. A veces, a veces vamos a tener una relación de este tipo. Una relación del tipo x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Yo podría derivar implícitamente respecto a x, por ejemplo. De hecho, mm, me parece que ahí deberían obtener que dy de x es menos x partido por y. Yo diría que sí. Cuando y es cero hay problemas, así que bien, sí, yo diría que esa es la derivación implícita de eso.
Pero eso, cuando hacemos eso, estamos asumiendo que el i es una función de x. Pero podríamos estar asumiendo que y sea una función de una variable t y que x también sea una función de la variable t. ¿En qué sentido? El x y el y podrían estar representando un fenómeno físico donde el x y el y van cambiando en el tiempo, van cambiando, pues eso, son una función del tiempo. Existe una función que en un tiempo t me dice qué está pasando con mi x exactamente. Yo podría derivar implícitamente respecto a t. Entonces lo hacemos tal cual como lo hicimos antes. Si yo derivo a ambos lados respecto a la variable t, ¿qué me va quedando? Ciertamente me va quedando d de t de un x cuadrado más un d de t de un i cuadrado, y eso igual a cero, porque es una constante, si la derivo respecto a t, se me va. ¿Y aquí qué tengo? El i es una función del t, tal como antes cuando teníamos el i cuadrado y lo derivábamos respecto a x, obteníamos 2i por i', ahora vamos a estar obteniendo 2x por x'. Podemos decir x' o podemos decir dx de t. Ambos son válidos en esto. Más, y aquí voy a tener pues eso, 2i por di de t. Y que eso sea igual a cero. Y podemos simplificar un poquito más. Podemos decir x de x de t más i por di de t igual a cero. ¿Y qué significan físicamente, si es que esto es lo que representan, este de x de t? Si t fuese el tiempo, por ejemplo, representaría la velocidad a la que está cambiando el x en un punto, bien, en un instante dado. Entonces, eso es importante. Esa es una relación que hay. La ecuación nos dice que para este fenómeno en particular, entonces partimos de este fenómeno y fuimos capaces de encontrar esto que se llama ecuación diferencial, que lo que nos dice es, nos relaciona las magnitudes de x y de y con las velocidades a las que están cambiando. Eso es súper interesante y súper útil. Bien. ¿Por qué? Porque si conocemos la situación, el valor de x e y en un punto exacto y podemos medir a qué velocidad está cambiando el x, eso es conocer el de x de t, podemos despejar el de y de t. Podemos conocer a qué velocidad está cambiando la variable y respecto al tiempo. Vamos a hacer un poco de eso, pero eso lo vamos a dejar para el siguiente video, donde vamos a estar haciendo un problema de una escalera. Muy interesante. Bien, así que eso por ahora, mucho éxito y nos vemos a la próxima. Madre mía, chavales, no estaba mostrándole la pantalla. Oh, no. Bueno, les mostraré eso en el próximo video. Dios, sabía que esto iba a pasar, no me lo puedo creer. Ya, no importa. Oh my God, ya, pero esto era lo que les estaba mostrando. No. O bueno, aquí se los muestro, si no, no es nada más allá. Tengo esta expresión y estoy derivando respecto a t, y pues eso. Ahora tengo el x cuadrado, lo derivo respecto a t, y obtengo esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es 2x por la derivada de x respecto a t. Y me queda eso. Tal como antes, si hubiésemos tenido, como decía, si antes teníamos esto, donde asumíamos, teníamos esto, ¿cierto? Donde asumíamos que el i era una función de x, cuando teníamos eso, esto era esto. Bueno, ahora el i es una función de t, así que su derivada es 2i por di de t, la derivada de i respecto a t. Podríamos haber escrito x' de y', como digo, pero no pasa nada. Entonces eso es la derivación implícita donde ambas variables x e y dependen de una tercera t. Así que esa es la ecuación que nos da. Lo vamos a ir viendo en el siguiente video, pero eso. Ups. Cuidarse nomás. Dios, ya. No puedo grabarlo de nuevo porque siento que les debo este video hace rato. Así que vamos.